revelado, la increíble decisión de una limpiadora para salvar a su hijo usando el Ferrari de un... Doña Rosa, con el cansancio reflejado en su rostro, acababa de llegar a casa tras una extenuante jornada de trabajo como limpiadora. Solo quería tomar un sorbo de agua y abrazar a su hijo, Miguel. Sin embargo, el tono de su teléfono rompió la calma de la noche y al contestar, su mundo se tambaleó. Mamá, auxilio. Unos chicos me están siguiendo, me dicen cosas, tengo miedo, sollozó su hijo. En ese instante, el aire se volvió denso, el corazón le dio un vuelco, y su mente fue un mar revuelto de angustia y culpa. La presión del acoso escolar había ido creciendo, llevando a Miguel al límite. La desesperación se adueñó de Doña Rosa. Se acurrucó en la esquina de su cocina, el único lugar donde podía encontrar un poco de calma, y se cuestionó si había hecho lo suficiente por su hijo. Miguel, su pequeño, siempre tan brillante, tan lleno de sueños, como había llegado a ser blanco de burlas y agresiones. La vulnerabilidad de su niño la acuchillaba. Como había permitido que el mundo externo le robara la paz y la inocencia, mientras sus pensamientos torbellino giraban, notó una luz deslumbrante a través de la ventana. Un Ferrari brillante había chocado contra un árbol en la esquina de su calle. El sonido del impacto resonó en su mente, y, de repente, una idea audaz la atravesó como un rayo: utilizar el coche para enfrentar a los matones. La imagen del lujoso auto contrastaba con su vida de sacrificios y sudor, pero en su desesperación encontró una chispa de determinación. Si podía hacer que esos chicos sintieran miedo, quizás protegería a Miguel de su tormento. A medida que la idea se afianzaba en su mente, la moralidad de su decisión comenzó a desdibujarse. Su abuela siempre le había enseñado sobre la dignidad, sobre el esfuerzo honesto. Pero, ¿acaso no era también un acto de valentía? Doña Rosa sentía cómo la ira y el amor se fusionaban, haciéndola cuestionar su esencia misma. Cada latido de su corazón parecía gritarle que no podía dejar que su hijo sufriera así, pero también le advertía sobre el abismo de lo que estaba a punto de hacer. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo corría, y su respiración se tornaba irregular. Con cada segundo que pasaba, la urgencia de actuar se hacía más abrumadora. ¿Qué pasaría si llegaban a lastimar a Miguel? Las risas burlonas de los matones resonaban en su mente, y, en ese eco, se oía el grito de un futuro incierto. Doña Rosa cerró los ojos por un momento, tratando de hallar el coraje que necesitaba para dar un paso hacia lo desconocido. Mientras tanto, la figura de su hijo, con su mirada temerosa, se instalaba en su corazón. El instante había llegado, y ella sabía que no podía dar marcha atrás. Avanzando hacia el Ferrari, sintió la mirada de desprecio y burla de los matones. Pero en su interior, una llama estaba encendida. Enfrentarlos iba más allá de un simple desafío, era una lucha por la dignidad que habían intentado arrebatarle a Miguel. Con el sudor perlado en su frente y el pulso acelerado, se convirtió en la madre feroz que había llevado siempre dentro. ¿Sería suficiente su valentía para transformar la oscuridad en esperanza? La escena se suspendió en el aire, dejando la incertidumbre vibrante antes del clímax. El rugido del motor rompió el silencio de la noche, llenando el aire de potencia y adrenalina. Doña Rosa se sentó detrás del volante, inicialmente paralizada por el miedo. No era solo la incomodidad de un coche tan ostentoso, sino la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Las risas de los matones retumbaban en su mente como un eco ensordecedor, empujándola a revivir la historia de su vida, cada sacrificio y cada gota de sudor que había derramado por su hijo. No le podía fallar ahora. Mientras aceleraba, la furia combinada con el amor maternal le otorgaba una fuerza inusual. Esta no era solo una actuación, era un acto de commanderín por Miguel, para mostrarle que su madre no era una mujer que aceptaría la injusticia.
Doña Rosa ya no era solo una limpiadora enfrentándose a circunstancias adversas, era una guerrera dispuesta a todo. Su mente visualizaba a Miguel enfrentándose a sus acosadores, imaginando su sonrisa genuina tras haber vencido el miedo. Necesitaba que esos chicos comprendieran que habían cruzado una línea, la escena que se desarrollaba frente a ella parecía surrealista. El Ferrari, un símbolo de estatus, se convertía en el vehículo de su lucha personal. Al girar en una esquina, sus pensamientos se enfocaron en la estrategia. ¿Cómo iba a usar el auto para amedrentar a los matones sin que todo terminara en un caos? La idea era simple, asustar, no lastimar. Pero en su corazón, sabía que el límite entre ambos podía ser difuso. Al llegar al parque donde, a menudo, Miguel era víctima de burlas, el entorno se transformó en un campo de batalla. Un grupo de chicos reía, sin saber que el destello de luces que venía en su dirección llevaba consigo la determinación de una madre. Aceleró una vez más, el rugido del motor como orador de un mensaje claro: nadie tiene el derecho de atormentar a inocentes. Sus ojos se encontraron con los de los matones. Ellos, primero sorprendidos por la llegada inesperada del italiano, pronto fueron invadidos por risas. Sin embargo, esas risas se tornaron en confusión y luego en miedo a medida que reconocían el propósito detrás de aquella intrepidez. Doña Rosa, con una firmeza inusitada, bajó la ventanilla, su voz resonó clara y segura: dejen a mi hijo en paz. No más burlas, no más amenazas. La combinación de su postura, el brillo del coche y la poderosa presencia que proyectaba no solo era intimidante, sino también un acto de reivindicación. Mientras sollozaba interiores de valor y determinación, sintió que también estaba cuestionando su lugar en el mundo. ¿Era esa la forma en que quería ser vista, o había algo más profundo que podía manifestar en su vida? La reacción de los matones fue tangible, sus risas se desvanecieron y comenzaron a retroceder. La experiencia había transformado a Doña Rosa, había dejado de ser solo una madre defendiendo a su hijo para convertirse en un faro de autoridad y poder. La percepción de la mujer que había limpiado casas se iba tornándose en la figura de una madre formidable, capaz de galvanizar su entorno. Mientras la tensión se disipaba, una revelación emergió en su interior: tenía el potencial de ser más que la figura que se limitaba a cuidar el hogar. Una chispa de ambición, que antes había estado reprimida bajo el peso del deber, comenzó a arder. Esta experiencia había abierto una puerta que hasta ese momento estaba oculta. Quizás, pensó, puedo luchar por un futuro mejor para Miguel y para mí misma. Esto fue solo el comienzo. El Ferrari, ahora un símbolo de valentía, le susurraba a Doña Rosa que su vida podía cambiar y que había más batallas por librar. La visión de su futuro comenzaba a delinearse, pero a la vez, un nuevo dilema surgió en su mente: ¿puede una madre ser también una guerrera del cambio? La lucha que había comenzado esa noche no era solo por su hijo, sino un llamado a ella misma para reescribir su propio destino. Mientras la distancia crecía entre ellas y los matones, la noche devolvió la calma. Sin embargo, el eco de su propia voz resonaba en su mente, un recordatorio constante de que había elegido un camino arriesgado. Con un corazón valiente y un futuro incierto, la historia de Doña Rosa estaba lejos de haber terminado. Ahora, los desafíos no solo se referían a proteger a Miguel, sino a enfrentar el viaje personal que acababa de iniciar. ¿Cómo moldearía este nuevo enfrentamiento su destino y el de su hijo? La incertidumbre la aguardaba, y cada decisión tendría el poder de cambiarlo todo. La adrenalina todavía bullía en las venas de Doña Rosa mientras el Ferrari se alejaba del parque. La imagen de los matones retrocediendo había cristalizado en su mente, una estampa que la acompañaría en su nueva vida. La experiencia había sido más que una confrontación, había sido un despertar, un catalizador de transformación. Aquella noche, un nuevo lema nació en su interior: nadie me detendrá. Volvió a casa con el motor aún latiendo en sus oídos. Miró el asiento del pasajero vacío, preguntándose qué podría hacer con esa chispa recién encontrada. Sabía que no podía regresar a la rutina anterior. No podía permitirse. Los sacrificios que había hecho por Miguel Nau tenían un propósito más grande, un impulso de proteger y empoderar. ¿Qué más podía lograr si mantenía viva esa energía? Sus pensamientos se dirigieron a su trabajo.
Las largas jornadas de limpieza, las tareas monótonas y la sumisión ante jefes poco considerados se convirtieron en un eco lejano. Ese día, la combinación de amor y valentía le había otorgado un nuevo enfoque, uno en el que no necesitaba conformarse ni agachar la cabeza. Su mente comenzó a elaborar estrategias. ¿Qué pasos podía seguir para cambiar su situación? Al día siguiente, decidió reunirse con un grupo de mujeres de su barrio que, como ella, llevaban vidas paralelas de sacrificio. Durante años habían compartido historias de sus vidas y sueños, pero nunca había sido tan franca sobre sus deseos. Se encontró pensando en cómo el Ferrari podía ser una metáfora de transformación, un símbolo del cambio que deseaba traer a su vida y la de su hijo. En lugar de hablar de lo que no podían hacer, sentía la urgencia de hablar sobre lo que sí podían lograr. Juntas, con valentía, comenzó a proponerles que formaran un grupo para aprender nuevas habilidades, desde el uso de computadoras hasta cursos de gestión financiera. Podemos empezar a ser nuestras propias jefas, les dijo. Los murmullos recorrían la sala, pero en vez de reacciones negativas, se vio luz en sus rostros. Había despertado algo en ellas, una idea que había estado latente durante mucho tiempo. El tiempo pasó y la iniciativa tomó forma. Doña Rosa coordinó reuniones con recursos locales, buscando patrocinadores y programas que pudieran asesorarlas. Era agotador, pero esa lucha, esa búsqueda, se sentía revitalizante. Cada paso que daba reforzaba su visión, y el deseo de convertirse en una guerrera del cambio se afianzaba en su corazón. Sin embargo, no era fácil. Se enfrentaba a obstáculos, la falta de tiempo, la desconfianza de algunas mujeres que habían aprendido a no creer en sus propios sueños, pero en su interior, llevaba la resonancia de su confrontación con los matones. Cada desafío se convirtió en una prueba más de su determinación. No puedo fallar, se repetía a sí misma. Este era su nuevo mantra, un mantra que se firmaba con la fuerza de cada reunión, cada nuevo aprendizaje. Con cada paso hacia adelante, Doña Rosa se descubría a sí misma, su resiliencia, su tenacidad, y la convicción de que tenía el control de su destino. Las semanas fueron positivas, pero la vida siempre tiene sorpresas. Un día, mientras navegaban por un sitio web de posibles becas, encontró a los matones que había enfrentado, pero esta vez no estaban riendo. Necesitan de mí, reflexionó, sintiendo una extraña conexión, ellos también eran producto de su entorno. La revelación la golpeó como un rayo. Tenía en sus manos la oportunidad de mostrarles que el cambio era posible. Y de repente, lo que parecía un dilema personal se convirtió en un dilema moral. Podía arriesgarse a acercarse a ellos nuevamente y, en lugar de confrontar, dialogar sobre la transformación. En su mente llegó el eco de su determinación inicial: nadie me detendrá. Se sintió dividida entre el deseo de venganza y la posibilidad de redención. Ambas opciones estaban peleando dentro de ella. La posibilidad de cambiar el destino de esos chicos, al igual que había hecho por su hijo, era tentadora. Sin embargo, el miedo a ser rechazada o a hacer el ridículo, de alguna manera, la mantenía en una calma tensa. Podía ser tanto una madre protectora como una mediadora, pero ¿fue esa realmente su misión? Con el corazón en la mano, se sentó nuevamente en su sofá, contemplando el futuro ante sí. La guerra había comenzado, pero esta no sería solo con los matones. Esta sería una lucha por la mente y el corazón de todos, incluyéndose a sí misma. Mientras el sol comenzaba a caer, saboreó la complejidad de su nuevo camino. Ella estaba a un paso de tomar una decisión que podría resonar no solo en su vida, sino en la de otros. La noche caía sobre el barrio, y con ella el peso de una decisión intimidante. ¿Se atrevería a enfrentar sus miedos y dar ese paso hacia el cambio? Había algo más grande que la lucha de una madre por su hijo. La incertidumbre trazó una línea en su mente. El momento de la verdad se acercaba, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría Doña Rosa convertirse en la voz del cambio, no solo para su hijo, sino para aquellos que alguna vez la habían atormentado? Doña Rosa despertó ese día con una sensación en el pecho. La idea de acercarse a los matones la desvelaba. Había pasado noches enteras cuestionándose si podía realmente ser el agente del cambio que tanto anhelaba. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando un rincón de su sala donde había colocado libros que había conseguido sobre liderazgo y motivación.
Eran más que simples lecturas, eran sus nuevos compañeros, reflejos de su ambición. Mientras preparaba el desayuno, su mente daba vueltas a la idea de abordar a aquellos chicos. Podía verlos en sus recuerdos, en la forma en que la miraban con desprecio, pero también en el modo en que habían retrocedido la noche que había enfrentado su propio miedo. Si ellos pueden cambiar, ¿por qué yo no?, se preguntó. La decisión de actuar le parecía aún lejana, como un horizonte que se alejaba con cada oportunidad. Sin embargo, aquel deseo de verlos como seres humanos, no como enemigos, la empujaba a continuar. Las horas se convertían en días, y la fecha de su primera reunión con el grupo de mujeres se acercaba. Su papel como líder se volvió más claro, pero la presión y la duda eran omnipresentes. Un par de días después, se lavó la cara en un intento de despejar la mente y salir de la esterilidad de su rutina. En el espejo, vio más que al reflejo de una limpiadora, vio una guerrera, una madre decidida a romper las cadenas de su pasado. Se vistió con su mejor blusa, una que había guardado para ocasiones especiales, como un recordatorio de que debía honrar su propio valor. Mientras caminaba hacia la reunión, caminaba con paso firme, consciente de que estaba a punto de inyectar vida y propósito en su comunidad. Pero el pensamiento de los matones seguía acechándola. ¿Y si nunca cambian?, se decía a sí misma. La idea la perseguía, pero decidió no dejarse dominar por el miedo. Debía ir a la reunión y dar lo mejor de sí. La vulnerabilidad era parte de su fortaleza. La sala donde se reunirían estaba configurada con sillas dispuestas en círculo. Al llegar, notó que algunas mujeres ya estaban dando vueltas a la conversación de cómo podían avanzar en sus vidas. El nerviosismo se disipó cuando empezó a compartir su visión. No solo debemos aprender, también debemos enseñar, proclamó, sintiendo que el momento comenzaba a convertirse en suyo. Poco a poco, las mujeres comenzaron a abrirse. Compartieron sus historias, sus miedos y sueños, y doña Rosa reflejaba empatía en sus miradas. Ahí, en aquel círculo de valentía, entendió que su propia lucha resonaba en cada una de ellas. El empoderamiento no solo era personal, sino colectivo. Este nuevo propósito de ser una voz firme la estaba transformando, redefiniendo quién era y a dónde quería llevar a su hijo. Al finalizar la reunión, pensó en cómo el cambio quería ser confrontado incluso afuera de su círculo protector. Así que, antes de salir, se permitió dar un último paso, enviar un mensaje a los matones, una invitación a conversar. Quizá pueda ser la mediadora que nunca esperaron, susurró para sí misma, mientras enviaba el mensaje. Esa acción fue más que un acto de coraje, fue un acto de reconciliación con su historia. La incertidumbre ahora se había convertido en un potencial crudo. Había comprometido su tiempo, su energía y su valor a un camino inexplorado. Al mismo tiempo que enfrentaba un cambio personal, también estaba forjando la posibilidad de un cambio más significativo. Mientras la noche caía, doña Rosa se sentó en el sofá. El brillo de su teléfono la llamó, y al ver a quien le había escrito, una mezcla de expectativa y miedo la invadió. ¿Qué responderían? ¿La aceptarían? La respuesta la tenía atrapada entre el miedo y la esperanza, manteniéndola en un estado de suspense. El momento de la verdad estaba más cerca. La posibilidad de convertir a sus enemigos en aliados latía en su corazón. Pero eso no sería fácil, nada lo era. ¿Sería capaz de afrontar una confrontación directa con aquellos que habían traído tanto dolor a su vida y la de su hijo? Las palabras, una vez dichas, no podían retirarse. En su mente retumbaba la pregunta, ¿estás lista para lo que venga? Y así, con una respiración profunda y un suspiro anticipado, se preparó para la respuesta que podría cambiarlo todo. Doña Rosa se sintió envuelta en un torbellino de emociones mientras las horas pasaban. El mensaje que había enviado no era solo una invitación, era un compromiso a abrir una puerta, una invitación a lo desconocido que podía traer consecuencias positivas o negativas. La expectativa se mezclaba con el miedo. En su corazón, sabía que debía mantenerse firme, pero una voz intermitente en su mente susurraba sobre el riesgo que estaba asumiendo. La tarde se deslizó entre tareas cotidianas que realizaba casi en piloto automático. La limpieza de la casa, la preparación del almuerzo para su hijo, y las breves conversaciones interrumpidas con los vecinos. Cada acción parecía una distracción, una forma de evadir la verdad abrumadora de su situación actual.
Aún así, un fuego interno comenzaba a gestarse, una chispa que prometía iluminar su camino. Esa noche, mientras su hijo dormía, decidió escribir un nuevo capítulo en su vida, un capítulo que comenzaría con el próximo mensaje. El sonido del teléfono vibrando en la mesa la sacó de sus pensamientos. Cuando vio el nombre en la pantalla, su corazón se detuvo un instante. Era uno de los matones que había tratado de contactar, y con la respiración entrecortada, comenzó a leer su respuesta. Los ojos se le abrieron con sorpresa, en lugar de la hostilidad que había anticipado, había un tono de curiosidad, incluso de interés. Ellos también parecían estar cuestionando su realidad, deseosos de entender lo que había detrás de su comportamiento. ¿Por qué de repente quieres hablar con nosotros?, decía el mensaje. ¿No tienes miedo de lo que podríamos hacerte? Esa pregunta le reveló mucho más que simple curiosidad. La inseguridad detrás de las palabras le hizo entender que estaban tan perdidos como ella. Había, por lo tanto, un terreno común que había comenzado a delinearse entre ellos. Doña Rosa sintió que la balanza había comenzado a inclinarse a su favor. ¿Era posible que su vulnerabilidad se convirtiera en su mayor fortaleza? En lugar de responder de inmediato, decidió reflexionar sobre su siguiente paso. Sabía que comunicarle a esos chicos que no quería ser su enemiga requería más que palabras, necesitaba un plan estratégico. La empatía, la compasión, era un músculo que debía fortalecer. Si ellos ven que estoy dispuesta a escucharlos, quizás se habrán, pensó. Las horas siguientes las dedicó a preparar su respuesta. Con cada palabra que escribía, experimentaba una conexión más profunda con su propio deseo de cambio. Comenzó a relatarle su experiencia, su historia como madre, la lucha que enfrentaba al querer crear un ambiente seguro para su hijo. En cada línea, podía sentir cómo sus muros se volvían menos defensivos y más puentes a nuevas posibilidades. Finalmente, después de considerar cada palabra, pulsó el botón de enviar. La respuesta fue, sin duda, un intento de abrir un diálogo, un acto de valentía que podría convertirse en el principio de una conexión real. ¿Están listos para escucharme?, se preguntó, sintiendo que la realidad empezaba a arrugarse, como papel, bajo la presión de su determinación. Esa noche, al acostarse, un aire nuevo la rodeaba. El miedo no se había desvanecido del todo, pero sí se había convertido en una emoción manejable, una compañera de viaje en su camino hacia ese nuevo amanecer. Había tomado la decisión audaz de ser autora de su historia, y aunque sabía que el camino sería largo y complicado, se sentía lista para comenzar la caminata. Mientras cerraba los ojos, una inquietante expectativa la mantuvo alerta. ¿Qué pasaría si todo se desmoronaba? Pero, en el fondo, una voz más fuerte respondió, ¿y qué pasaría si todo se reconstruye en algo más grandioso? En el eco de esa pregunta encontró la fuerza para dar el siguiente paso. Y así, con la mente tranquila y una determinación renovada, se quedó dormida, preparando su alma para las respuestas que llegarían al amanecer, porque sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Esta vez, no habrá vuelta atrás, concluyó en su mente. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda la acompañaba. Muy lejos de aquí, una parte de ella reflejaba inquietud. ¿Podría realmente negociar con quienes habían sido sus opresores? Doña Rosa despertó antes del amanecer, una hora en que la calma del mundo exterior le ofrecía un espacio para la reflexión. El susurro del viento atravesaba la ventana, trayendo con él la fragancia del rocío. Sentada en la cama, notó que su mente estaba más alerta que nunca. Su decisión de contactar a los matones se sentía más firme, pero al mismo tiempo, una corriente de adrenalina la empujaba a prepararse. Sabía que el diálogo requeriría un enfoque más astuto y calculado. Mientras su hijo aún dormía, comenzó a analizar las respuestas de sus nuevos interlocutores. Eran jóvenes, y había en ellos un aura de desconfianza que aparentaba tener raíces profundas. Esa desconfianza no solo era hacia ella, sino también entre ellos, entre el grupo que había establecido un sistema de jerarquías basado en el miedo. Doña Rosa se dio cuenta de que comprender esa dinámica sería crucial, una comprensión que la ayudaría a desarticular el poder que ejercían. A medida que se vestía y realizaba sus tareas matutinas, su mente formulaba estrategias. Un primer paso sería desconstruir los muros de esa agresividad.
Decidió invitar a uno de los jóvenes a conocer la realidad de su vida, a través de una historia personal compartida en un café o un lugar neutral. Su propia vulnerabilidad podría ser la llave para abrir esa puerta. Necesitaba que vieran que ella no era la enemiga que habían demonizado, sino una madre que luchaba por la seguridad de su hijo. Con el desayuno preparado, se sentó a la mesa y comenzó a trazar un plan mental. Sería esencial presentar su vida y sus miedos de forma auténtica, sin teatralidades. Un relato que no solo captara su atención, sino que también resonara con sus experiencias. Conocía lo que era el abandono, la falta de oportunidades, el deseo de pertenecer a algo más grande. Ese día decidió también explorar su propia capacidad de persuasión. Se sentía nerviosa ante la idea de confrontarlos directamente, pero también se dio cuenta de que en el corazón de la mayoría de los conflictivos existía un anhelo de redención. Visualizó a aquellos jóvenes como reflejos de lo que podría haber sido su hijo si no estuviera rodeado de amor y protección. Esa conexión emocional podría ser el cimiento de su intento. Durante el almuerzo, se acercó a una de sus vecinas que, a pesar de llevarse bien, nunca había compartido sus luchas internas. Comenzó una charla sobre la vida del barrio, sobre los riesgos y oportunidades que enfrentaban sus hijos. A medida que hablaban, notó que cada frase era un ejercicio de empatía, y esa práctica se sentía poderosa. Cuando finalizó la conversación, quedó con la sensación de que su confianza había crecido, que era capaz de conversar de corazón a corazón incluso con las personas más opuestas a ella. Aquella noche, doña Rosa mandó un mensaje a uno de los jóvenes, proponiéndole un encuentro. Sin embargo, en el acto de enviar el mensaje surgió la inquietud a su pecho. ¿Aceptaría? ¿Y si se burlaban de su propuesta? La perspectiva del rechazo la hizo dudar momentáneamente, pero al recordar su propósito, la determinación fue más fuerte. Después de pulsar enviar, sintió un peso desvanecerse ligeramente de sus hombros. Con cada paso hacia el cambio, la transformación que había comenzado se intensificaba. Ahora no solo era una madre protectora, estaba en proceso de convertirse en una líder en su propia historia. Esa noche, se quedó dormida con una mezcla de esperanza y miedo, consciente de que la respuesta podría cambiar no solo su vida, sino también el rumbo de aquellos chicos. Al amanecer, el tono de su teléfono la despertó nuevamente. Un impulso de ansiedad la invadió. Miró la pantalla y vio que tenían una nueva respuesta. La pulsación en su pecho se intensificó. ¿Sería el paso que tanto había esperando, el inicio de un nuevo capítulo de su vida? La respuesta la llenó de incertidumbre, pero sabía que era un momento clave. La puerta estaba por abrirse de par en par, y se preparó para enfrentar lo que vendría. La vibrante luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el cuarto donde doña Rosa había comenzado un nuevo día. El teléfono aún vibraba mientras ella dudaba en abrir el mensaje. La incertidumbre se adueñaba de su mente. Un pequeño salto de emoción provocaba en ella un zumbido, una mezcla entre el temor y la expectación. ¿Y si no estaba lista para esto? Se preguntó. Pero al mismo tiempo, pensó en su hijo, en lo que significaba su seguridad. Fue esa idea lo que la llevó a abrir el mensaje. Su corazón latía con fuerza cuando leyó la respuesta. Aquel joven, que una vez había sido un simple desconocido, había aceptado su invitación. La sensación de alivio fue casi instantánea, pero también la invadió una nueva ola de ansiedad. Era un encuentro a ciegas con una de las voces que le habían causado tanto miedo. La preparación que estaba llevando a cabo no se limitaba solo a lo logístico, cada acción se adentraba en el terreno de su propia vulnerabilidad. En los minutos previos a su encuentro, su mente repasaba una y otra vez lo que quería transmitir. Quería ser auténtica, pero también sabía que tendría que ser estratégica. En el camino hacia el café, varios escenarios comenzaban a proyectarse en su mente. Se imaginaba en distintas situaciones, viendo cómo podía responder a cualquier eventualidad. Al llegar al lugar acordado, el bullicio de las conversaciones y el sonido de las tazas la rodearon. Todo parecía agitarse más, cada ruido saturaba su mente. Su corazón palpitaba descontroladamente mientras buscaba con la mirada al joven. La llegada de él la tomó por sorpresa. No era el tipo de presencia que había anticipado, su porte, aunque desafiante, parecía encerrar una fragilidad oculta.
Una vez frente a él, la tensión flotaba en el aire. Se saludaron con un gesto sutil, las palabras parecían innecesarias en ese momento. Doña Rosa decidió romper el hielo al compartir un relato breve, algo que amanecía como una frágil conexión. Pidió permiso para hablar de su vida, de sus miedos, de la realidad que enfrentaba como madre. Cada palabra era un ejercicio de abrirse, de mostrar su verdadero yo, y su voz temblaba un poco. Mientras hablaba, percibía rasgos de empatía en su interlocutor. Aunque al principio su mirada era escéptica, notaba cómo poco a poco cambiaba su expresión. Era un interjuego emocional entre la vulnerabilidad y la posible conexión, un camino hacia algo más profundo. La vulnerabilidad mostraba su poder, y ella se dio cuenta de que había comenzado a tejer un hilo entre sus mundos. Sin embargo, la conversación pronto se adentró en aguas más profundas, y ese cambio la llenó de inquietudes. Doña Rosa preguntó sobre su vida, sobre por qué había decidido entrar en un mundo tan oscuro. El joven, poco a poco, comenzó a abrirse, revelando una historia de abandono y necesidad. Cada descubrimiento la llevó a reflexionar sobre su propio papel en esta dinámica. No solo luchaba por su hijo, sino que también comprendía las luchas ajenas. A medida que la conversación avanzaba, sentía que su corazón se expandía, había un nuevo nivel de entendimiento, pero también un nuevo dilema. En su mente comenzaron a surgir preguntas difíciles. ¿Hasta dónde podría llegar su compasión? ¿Era posible ayudar a quienes estaban atrapados en un círculo vicioso sin alejarse de sus propios valores? Cuando se despidieron, ambos habían cambiado, aunque solo fuera en un pequeño porcentaje. Su mirada de desafiante, que antes cerraba puertas, ahora contenía una chispa de curiosidad y humanidad. Sin embargo, al alejarse, Doña Rosa no pudo evitar sentirse inquieta. Se acercaba el momento de la verdad. El encuentro le había dado una nueva perspectiva, pero también la había empujado a un precipicio de decisiones. Esa noche, mientras reflexionaba en la oscuridad de su habitación, sabía que el camino hacia el cambio sería arduo, pero también era inevitable. Su mente estaba en una lucha constante, las preguntas se multiplicaban, nuevas estrategias emergían mientras planificaba la siguiente conversación. Era una balanza entre el deseo de proteger a su hijo y la responsabilidad que empezaba a sentir por esos jóvenes que, de alguna manera, representaban lo que podría ser el futuro de su propia familia. ¿Podría ella ser el cambio que necesitaban? Era un camino trabado pero lleno de potencial, y en esa incertidumbre, la decisión que tomaría le sería crucial. A medida que la noche avanzaba, la resolución de Doña Rosa se hacía más firme. Al dar el siguiente paso en su transformación, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era una invitación para un encuentro más, y el reto se intensificaba. Se dio cuenta de que esta no era solo una historia de supervivencia, podía ser el inicio de un cambio más profundo. Este camino podría abrir puertas que nunca imaginó poder cruzar. ¿Sería capaz de lidiar con la realidad que esto implicaba? La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, y Doña Rosa se sentó frente a su mesa de cocina, contemplando el mensaje que acababa de recibir. La invitación, cargada de posibilidades, pululaba en su mente como un eco constante. Sabía que ese segundo encuentro era más que un simple café, representaba un punto de inflexión en su vida. A medida que le daba vueltas, se preguntó si estaba preparada para lo que eso significaba. Mientras preparaba el desayuno, su mente divagaba entre dudas y determinaciones. Se visualizaba en las diferentes facetas que había comenzado a descubrir: la madre, la empleada, la mujer que ansiaba más de la vida. Todo su ser parecía encontrarse en un cruce lleno de opciones, y una parte de ella rompía con el miedo de lo desconocido. Es hora de sacudir las expectativas, pensó, imaginando su nueva dirección. El encuentro estaba pautado para esa tarde. Se vestía con un vestido sencillo, pero había decidido dar un pequeño giro a su imagen. Una bufanda colorida, que simbolizaba su autenticidad, terminó por completar su atuendo. Podía no ser mucho, pero cada elección la acercaba más a la mujer en la que quería convertirse. Salió de casa, sintiendo un ligero temblor de nervios, pero también una chispa de determinación en su pecho. Al llegar al café, la escena era similar a la anterior, pero, para Doña Rosa, todo parecía diferente. El bullicio la envolvió de una forma nueva, ya no abrumadora, sino como un entorno donde sus próximas decisiones tomarían forma.
Fue entonces cuando lo vio, esperándola en la misma mesa. Esta vez había un aire de confianza en su porte. Intercambiaron saludos y risas, y la conversación se volvió rápida pero fluida. A medida que hablaban, ella compartía anécdotas de su vida, sus palabras ya no eran las de una mujer consumida por los miedos, sino de una madre decidida. Se permitió ser honesta sobre sus luchas y sus nuevas aspiraciones. La vulnerabilidad se convirtió en una herramienta poderosa que la conectó aún más con su interlocutor. Notó, con sorpresa, que en la expresión del joven comenzaba a notarse admiración y respeto. Sin embargo, una vez más, la conversación se tornó a lo profundo. El joven habló por primera vez de sus vulnerabilidades, de cómo había sido fácil caer en un mundo de decisiones erradas. Doña Rosa sintió su corazón acelerar, pero esta vez no era solo empatía, también era un compromiso. Se dio cuenta de que no solo podía ofrecer consuelo. En ese instante, se transformó de espectadora a protagonista. El poder de su voz resonaba en su mente, necesitaba marcar una diferencia. Mientras se despedían, una verdad brillante emergió en su conciencia. Este encuentro no solo había reafirmado su propósito personal, sino que la estaba conectando con un objetivo más grande: ayudar a aquellos que también habían perdido su rumbo. La visión del impacto real que podía tener la empoderaba cada vez más. Ya en casa, con el sol apagándose en el horizonte, Doña Rosa se sentó en su sala, rodeada del silencio que a veces podía resultar abrumador. Contemplaba cómo su vida se había llenado de nuevas posibilidades. En ese momento, una idea no solo surgió, sino que la abrazó con tanta fuerza que casi podía sentirla palpitar en su interior. Tal vez, podría utilizar lo aprendido para crear un espacio de diálogo y conexión, un lugar donde otros también pudieran ver más allá de sus miedos. A medida que los planes comenzaban a tomar forma en su mente, un nuevo mensaje hizo vibrar su teléfono una vez más. ¿Te gustaría reunirte con un grupo de jóvenes que también están buscando cambiar sus vidas? Esa invitación añadía un nuevo nivel a su travesía. Doña Rosa sabía que la decisión estaba por llegar, una que podría dar forma no solo a su destino, sino también al de otros. La tensión en su pecho se intensificó. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso y, con ello, convertirse en un faro de esperanza? Así, al caer la noche sobre la ciudad, una nueva determinación la abrazaba, mientras pensaba en cómo la historia de su vida, un capítulo a la vez, podría transformarse en un relato de empoderamiento. La decisión que tomaría podría ser el primer paso hacia un cambio irreversible. Pero, antes de avanzar, se dio cuenta de que esta elección no sería solo sobre ella, sino también sobre cuántas vidas podría tocar en el proceso. Doña Rosa se despertó temprano, la necesidad de claridad invadiendo su mente. El mensaje que la había impactado días atrás resonaba en su pecho. El encuentro con el grupo de jóvenes significaba más que una simple reunión, era una oportunidad para abrirse al mundo. Mientras preparaba su café, enfocó su energía en el significado de ser un faro de esperanza. No era solo su felicidad la que estaba en juego, sino el futuro de su hijo y el impacto que podía tener en otros. Mientras organizaba su hogar, cada objeto, cada espacio, se convertía en un símbolo tangente de su viaje. El cuadro de su hijo, las paredes llenas de recuerdos, y cada rincón que habían sabido a sacrificio. La casa era un reflejo de su vida y de cómo había navegado entre responsabilidades, sueños y anhelos de cambio. En el fondo, sabía que no podía cambiar su historia pasada, pero sí podía decidir cómo continuaría escribiendo su futuro. Cuando la tarde llegó, se encontró frente al espejo, evaluando su reflejo. No era solo su imagen lo que contemplaba, sino la voluntad de ser reconocida como más que una madre. La bufanda que había usado en el encuentro anterior la acompañó de nuevo, un recordatorio tangible de su autenticidad. Pero había algo nuevo en ella, una derecha necesidad de poder transmitir su mensaje con un impacto mayor. Al llegar al lugar de encuentro, sintió la atmósfera vibrante a su alrededor. No había un solo rostro desconocido, cada uno de esos jóvenes traía consigo historias de lucha, sueños perdidos y, sobre todo, la esperanza de redención. De un salto, el auditorio se llenó de charlas disonantes que se convirtieron en un coro de ansias por mejorar. En el centro de este mar de incertidumbres, Doña Rosa se plantó con firmeza, lista para resonar en sus corazones, tomó un respiro y se presentó. Fue más allá de su historia,
más allá de ser la madre, habló de sus aspiraciones, de sus errores y de cómo había comenzado a encontrar su voz. Sus palabras fluyeron con sinceridad, y lo que inicialmente era un nerviosismo se transformó en una conexión palpable. Sus ojos se encontraron con los de algunos jóvenes, buscando resonar en ellos. Era claro que ella no era solo una figura en la distancia, sino un pilar al que podían acercarse. Eran ellos quienes necesitaban escucharla, pero, en su viaje, ella también comprendió que ellos tenían mucho que ofrecerle. Tiró del hilo de sus relatos, alentándolos a abrirse, y fue entonces cuando se dio cuenta de que el impacto que tanto deseaba no era un acto de salvación, sino un proceso compartido de crecimiento. Cada historia que se compartía acumulaba una fortaleza colectiva que inspiraba a todos. El tiempo vuela en momentos como este. Al final, sintió que había creado un espacio donde las murallas del miedo podían ser derribadas. Sin embargo, el verdadero reto llegó cuando un joven se levantó y, con voz temblorosa, le preguntó sobre su hijo. La pregunta colgaba en el aire, saturada de significado. Doña Rosa sentía el peso de la vulnerabilidad en su pecho. Estaría lista para compartir su mayor miedo, su mayor motivación. Con un nudo en la garganta, decidió ser totalmente sincera. Hablaba de su hijo como el motor detrás de su transformación, de cómo su vida dependía también de las decisiones que ella tomara en este nuevo camino. Aquella sinceridad no solo la hizo visible ante los demás, sino que sus palabras se convirtieron en un testamento de amor y lucha. El silencio que siguió fue denso. Doña Rosa comprendió que, a partir de ese momento, todo cambiaría. Había comenzado a descubrir su verdadera fuerza, la capacidad de ser el cambio que anhelaba ver en su vida y en la de otros. Mientras se alejaba del grupo, una inquietud la invadía. Era evidente que la nueva conexión traería consigo desafíos inesperados. A solas, su mente volvió a girar. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, un pensamiento la atravesó abruptamente. ¿Cómo podría lanzar esta chispa de cambio a un nivel aún mayor? La actuación debía venir de una decisión épica. Sin saberlo, estaba al borde de un descubrimiento que podría llevar su historia más allá de la lucha y la vulnerabilidad, hacia un camino que había estado esperando. La iluminación de la pantalla del móvil interrumpió sus pensamientos. Un mensaje de uno de los jóvenes la hizo detenerse en seco. ¿Estarías dispuesta a compartir esto con más personas? Hay algo grande gestándose. Doña Rosa se despertó un día sintiendo que el aire estaba cargado de posibilidades. La experiencia de la noche anterior, donde su corazón había hablado a un grupo de jóvenes que buscaban un cambio, le había dejado una sensación de renacimiento. El desafío que había aceptado al compartir su historia no solo la había unido a ellos, sino que había desencadenado una transformación profunda en su propia identidad. Ya no era solo la madre de Miguel, la limpiadora luchadora, ahora se erguía como líder de su propia narrativa. El eco de las palabras del joven que le había preguntado por su hijo resonaba con fuerza en su mente. La conexión que había forjado era un puente, y ese puente podía llevarla a un lugar donde su voz se hiciera aún más resonante. La idea de amplificar su mensaje comenzó a tomar forma. Sabía que tenía la experiencia, la pasión y el deseo de inspirar a otros, así que lo que comenzó como una lucha personal podía convertirse en una oportunidad para impactar vidas. Mientras se preparaba para un nuevo día, Doña Rosa visualizaba un espacio de encuentro más amplio, un lugar donde personas como ella pudieran reunirse, compartir, crecer y, sobre todo, apoyarse mutuamente. La inseguridad y el miedo a lo desconocido quedaron relegados a un segundo plano. Su determinación brillaba con nueva fuerza. Voy a hacer algo grande, pensó, sintiendo cómo sus palabras carcomían las dudas en su interior. En los días siguientes, dedicó cada instante libre a trabajar en su visión. Organizó reuniones con personas de su comunidad, creando un pequeño grupo que se conoció como Creadores de Cambio. Utilizando los mismos recursos de los que se había beneficiado para conseguir apoyo técnico y logístico, logró conectar con organizaciones que estaban dispuestas a colaborar con talleres y sesiones de liderazgo. Cada oferta de ayuda se sentía como una confirmación de que su propósito resonaba más allá de sus expectativas. Este proceso no fue uno sin obstáculos. Doña Rosa se encontró frente a la resistencia de algunas personas, quienes no creían posible que un grupo de personas comunes pudiera transformar sus vidas. Sin embargo, ya había aprendido a enfrentar desafíos,
a ser una guerrera ante la adversidad. Aquellas dudas no se convirtieron en paredes, sino en escalones hacia su meta. Si yo pude enfrentar a los matones, puedo enfrentar esta resistencia, se repetía con un profundo sentido de autoconfianza. La noche de la primera reunión de creadores de cambio llegó, y doña Rosa se sintió electrizada. El espacio elegido vibraba con energía y expectativa, y ella misma había preparado una presentación inspiradora que haría hincapié en la superación personal. Cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron con pasión y autenticidad. La conexión que había forjado con cada joven, cada madre, cada vecino se hizo palpable en el aire. A su alrededor, rostros curiosos escuchaban y compartían sus inquietudes y esperanzas. Doña Rosa no solo estaba hablando, estaba despertando conciencia y motivación. La atmósfera se llenó de risas, lágrimas y, sobre todo, un compromiso colectivo por avanzar juntos hacia un futuro donde sus historias pudieran entrelazarse en un tejido de fortaleza. Mientras cerraba la reunión, una ovación resonó en la sala. En esos momentos de reconocimiento, doña Rosa comprendió que no solo había conquistado un espacio para hablar, sino que había creado un hogar para la esperanza. Su corazón latía con gratitud y satisfacción. Había transformado su vida y la de otros en un proceso de mutua inspiración. Ahora, con un futuro por delante que parecía más brillante, su mente no dejaba de hacer conexiones. El deseo de ayudar se transformó en un compromiso sincero de empoderar a otros. Realmente puedo ser la voz del cambio, se decía mientras planificaba su próximo paso. ¿Cómo podría hacer crecer este movimiento? ¿Qué acciones concretas pondría en marcha? Las posibilidades eran infinitas, y cada una de ellas le susurraba al oído una nueva aventura. La historia de doña Rosa había dado un giro monumental. Ya no era solo una madre luchando por proteger a su hijo del acoso escolar, sino una pionera que se convertía en faro para otros. Su viaje no solo había sido hacia la lucha externa por su hijo, sino hacia una reafirmación de su fortaleza. Lo que antes era un desafío personal se había transformado en un camino para crear una verdadera comunidad de cambio. Se la veía no solo como una madre, sino como una líder vibrante, una madre guerrera. Al despedirse de ese primer encuentro, con el eco de la ovación aún resonando en su mente, doña Rosa sonrió, sintiendo una profunda realización. Había encontrado su propósito y su voz, y ahora sabía que nada podría detenerla. Su viaje apenas comenzaba, y ya estaba lista para traspasar fronteras, para demostrar que era posible forjar un nuevo destino. Esto no es solo sobre mí, reflexionó mientras se dirigía a casa. Es sobre todos nosotros. Con esa certeza, sabía que su historia no solo había cambiado su vida, sino que estaba destinada a transformar a muchos otros. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta historia inspiradora. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la lucha personal puede convertirse en una poderosa transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Actúen ahora y sean parte de esta transformación.